BTS, Conectando al Mundo. Conoce más sobre la cultura coreana y la ola Hallyu. Bienvenidos a la revista de Taehyung. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un podcast más de la revista de Taehyung y hoy no nada más traemos un tema interesante, sino un tema caliente, súper caliente, ¿verdad? Que está ahorita, pues obviamente sucediendo, entonces va a estar súper interesante. No se vayan a despegar, ahora sí que en lo que presentamos, vayan, corran, tráiganse una bebida, siéntense y pónganse a escuchar. Yo soy Jessica Lavín y les doy la bienvenida a todos y todas. Para empezar el tema, le voy a dar la bienvenida y el saludo a todas mis compañeras. Está Mariana desde Perú. Bienvenida, Mariana. Hola a todos los que nos están escuchando. Es un gusto estar aquí y bueno, sí, por favor traigan sus bebidas más fuertes porque lo que vamos a conversar el día de hoy está súper chévere. Exacto, intenso. Está también con nosotros Angélica de México. Bienvenida, Angélica. Hola Jess, hola a todas, un abrazo grandísimo desde la Ciudad de México y ya con café en mano y súper lista para desmenuzar todo lo que traemos hoy a la mesa. Bienvenida. Está con nosotros también Nidia del norte de México también, aquí, presente. Hola a todos y cada uno de nuestros oyentes. De verdad que sí, pónganse cómodos porque si a ustedes les gusta el chal, este episodio les va a parecer de lo mejor. Así es. Tenemos también, por supuesto, a nuestra querida Ivonne de México. Bienvenida, Ivonne. Hola chicas, muchas gracias Jessie. Aquí estamos, como ya bien todas mis compañeras, amigas, ya lo han mencionado, es un tema muy candente, muy fresquito, porque es muy reciente de estos días y creo que nos va a ayudar mucho a entender el panorama de toda la situación y que, bueno, ayudar también a tranquilizar un poquito al fandom y a mucha gente más. Así que pues no se despeguen, este programa va a estar muy interesante y pues aquí estaremos. Así es, Ivonne. Obviamente, pues no puede faltar Dudia, también mexicana orgullosa aquí. Hola. ¿Cómo están, chicas? Ya saben que siempre para mí es un honor compartir el micrófono con ustedes. Y pues muchísimas gracias a toda la gente, a todas las personas que se conectan con nosotros en cada podcast. Gracias. Déjenos comentarios muy lindos y positivos, por favor. Ya saben que siempre los leemos y les intentamos contestar todo. Pero bueno, como dicen mis compañeras, el tema del día de hoy, como yo decía, empezó rojito y pinta para ponerse colorado. Así es que no se despeguen. Acompáñenos y entérense de todo lo que vamos a conversar y de qué se trata. Así es. Y por supuesto, alguien más que nunca puede faltar es Jania Vega de México también. Bienvenida, Jania. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, traemos un tema polémico, candente y que yo sé que va a crear, bueno, muchísimos comentarios, los cuales leeremos con mucho gusto. Y quédense con nosotros, como dicen las chicas, tráiganse un cafecito, algo rico, porque esto se va a poner muy bueno. Así es. Y pues bueno, hoy vamos a platicar, como ustedes ya vieron el título, ¿verdad? De BTS y los Grammys. ¿Es un punto de quiebre acaso para la industria musical? Bueno, pues ya que nos presentamos todas, pues vamos a analizar, vamos a platicar si esto es un punto de quiebre para la industria musical y pues todos sus alcances. Pues nuestra idea no es ni defender ni atacar de ningún lado, sino más bien exponer un panorama para que pues todos tengamos como más argumento o más fundamento para entender el alcance de todo lo que está pasando y pues específicamente pues qué tiene que ver con esta situación que puede afectar a la industria musical. Queremos empezar un poquito explicando, ¿verdad?, qué son los Grammys. Para mucha gente que no tiene tan clara la idea por qué los Grammys han tenido una importancia histórica, pues bueno, los Grammys han sido considerados por décadas, mediados del siglo pasado, del siglo XX, ¿no?, como el máximo reconocimiento de la industria musical estadounidense y por el posicionamiento que ya tiene de manera global, ¿no?, un reconocimiento a nivel global. Pero pues, ¿qué pasa ahora que uno de los artistas más importantes del mundo actualmente, que es BTS,
pues dice, no voy a participar. Este anuncio obviamente nos sorprendió a la industria, a nosotros y todo el mundo, pero tiene que ver con una decisión reciente de los Grammys de publicar una categoría que van a tener y que mucha gente tiene a veces como en duda de qué ha pasado con los Grammys en la historia del mundo. Entonces vamos a hacer una breve introducción de esa parte. Los Grammys empezaron siendo un organismo que se fundó con la Academia de la Grabación, así se llamó, que originalmente se llamaba la Academia del Gramófono. Por eso es que la estatuilla es un gramófono y de ahí viene el nombre de Grammy, ¿no? De gramófono. Eso sucedió a finales de la década de los años 50 porque Hollywood ya había tomado cierta relevancia en el entretenimiento internacional porque pues fueron los primeros que empezaron a difundir las películas que empezaron desde el cine mudo, después del cine sonoro, y en el momento que empezó el cine sonoro, pues empezaron a reconocer a artistas, a actores, ¿no? Y actrices que destacaban, empezaron a destacar por su popularidad. Y lo primero que hizo Hollywood para reconocer a estas figuras principales, pues fue construir el paseo de Hollywood, el de las estrellas, ¿no? O sea, literalmente el premio a la popularidad era poner una estrella, pues, en una banqueta de Hollywood. Y de ahí, pues, empezaron a como querer dar un premio más serio, ¿no? Que tuviera una característica más serio, y surgieron los Óscares. Este paso de las estrellas a los Óscares también, empezó también a hacerse muy famoso música porque ya las películas eran sonoras y pues obviamente ya temas musicales que acompañaban las películas y que se empezaban a difundir en muchas partes del mundo con la exportación de las películas, pues estas personas que creaban esa música, tanto cantantes como músicos, como los productores de esas canciones, dijeron, bueno, si ya se está premiando a los actores y actrices, y a los directores, ¿no? Y a los productores, pues también nosotros necesitamos tener un premio, porque ya estaba haciendo la música grabada para difundirse también a diferentes partes, tanto de Estados Unidos como del mundo. Y entonces se juntaron un grupo de estos músicos y decidieron crear la Academia del Gramófono y empezar a reconocer a esta música que se empezaba a hacer popular, pues con el premio Grammy. De ahí, pues obviamente, como sucedía en la década de los 50 en Estados Unidos, había mucha gente blanca que era pues el que predominaba y en esa época pues la población negra seguía considerándose principalmente gente de servicio, ¿no? Empezaban a destacar algunos músicos y algunos artistas negros como Nat King Cole, por ejemplo, pero aunque ya eran estrellas y vendían discos y la gente buscaba su música, ellos seguían tratándose pues con un poco de segregación, ¿no? Porque no los ponían obviamente a la altura de los artistas blancos, ni se les trataba igual. Y entonces, esta música que empezaron a hacer los negros, que tiene que ver con el jazz, el rhythm and blues y parte de las grandes bandas, pues empezó a ser relevante, ¿no? Incluso el público blanco pues empezó a buscar su música, sus canciones y empezó a ir a sus presentaciones y ese tipo de cosas. Entonces de ahí, pues esta comunidad negra empezó pues a tener como más inclusión en la industria musical, pero todavía no eran reconocidos por los Grammys porque pues obviamente había esta cuestión política y social de que no se les reconocía y pues bueno, empezaron a ver como que vamos a darle una categoría, vamos a empezar a incluirlos porque la presión social y el público también pues pedía que se reconocieran. De ahí esto pues sucedió en toda esta parte final de la década de los 50 y parte de la década de los 60. Pero en los 60 pues llega un movimiento nuevo, ¿no? Empieza el rock, lo que se conoce ahora como rockabilly, que es el rock básicamente muy clásico, con Elvis Presley y otros cantantes norteamericanos que cantaban este tipo de música. Y pues la academia dijo, no, ellos no los podemos meter porque el rock es una música estruendosa que nada más aloca a las personas, o sea, no tiene fundamentos técnicos musicales. Porque hasta ese momento, básicamente los músicos que conformaban la academia, pues eran lo que se llama como de música estudiada o música profesional de conservatorio, que no salían de ritmos muy tradicionales, más apegados a la música clásica, a pues una música más tranquila, boleros, etcétera. Entonces, cuando Elvis Presley se empezó a ser muy popular y otros artistas que empezaron a dominar ese ambiente musical, dijeron, no, el rock no puede pertenecer porque no es una música con técnica, es una música ruidosa y estruendosa. La gente pedía igual la música, Elvis Presley pues también y otros artistas como Doris Day y otros de esa época empezaron a aplicar y pues no eran considerados porque
no se les consideraba artistas serios dentro de la música porque su música pues salía de lo que se consideraba clásico en ese tiempo. Hasta que después Elvis Presley, con alguna música que hacía de manera religiosa, que pues lo hacía más bien por su comunidad propia, pues así como que dijeron, bueno, a lo mejor le damos chance. Pero pues todavía tenía esta fricción, ¿no? Con los Grammys. Ya a finales de los 60s y los 70s, pues empezó a despuntar también un movimiento musical muy fuerte dentro del rock, como una división del rock, que empezó siendo con artistas que venían de ingleses, ¿no? Artistas británicos que venían pues de Europa, que eran los Beatles, era los Rolling Stones, este tipo de grupos que empezaron a despegar mucho allá y otros artistas. Y pues los americanos primero tampoco los querían reconocer. Mucha gente dice, solo reconocen a los artistas de habla inglesa. Pues en su momento tampoco reconocían a todos los artistas de habla inglesa, que eran los británicos. ¿Por qué? Porque había un pleito entre Estados Unidos y los británicos. Digamos que para los Estados Unidos o los americanos, la comunidad británica o todo lo que venía de Inglaterra, de Irlanda y todos estos países de allá, tenían como un pleito o rencor guardado, ¿no? Así como pasa mucho en Latinoamérica con los españoles, por ejemplo, ¿no? Que decimos los españoles vinieron a conquistarnos y a quitarnos lo que era nuestro, ¿no? Y con los americanos, con los gringos, los estadounidenses, básicamente era al revés. Ellos fueron en algún tiempo comunidades excluidas de los países británicos y los mandaron porque pues no los querían allá y los mandaron acá, ¿no? Que muchas personas eran pues personas de niveles bajos, gente que salía de la cárcel, gente que pues no tenía dónde acomodar allá y pues tuvieron que migrar a este lado del planeta, ¿no? Entonces, pues los americanos traían un pleito con los ingleses y no querían reconocerlos aunque hablaran inglés, porque era de ¿por qué los vamos a reconocer si pues no estamos con ellos? Pues tuvo que pasar el tiempo hasta que los dejaron entrar. Pero muchos de estos artistas, incluso, o sea, ni los Beatles, ni Rolling Stones, ni Queen, ni muchos de representantes importantes británicos, pues llegaron a estar nominados, pero nunca no fueron reconocidos por los Grammys y muchos de ellos nunca lograron un Grammy a pesar de estar 15, 16, 17 veces nominados. Después, llegando a la época de los 80s, 90s, empezó la fuerza latina. Por toda la inmigración latina a Estados Unidos, la música latina pues empezó a tomar también fuerza porque las comunidades ya eran grandes y artistas empezaron a despegar, pero pues otra vez había el mismo pleito, ¿no? Los Grammys no querían reconocer a la comunidad latina porque pues además de que venían de una minoría, pues aparte venían en otro idioma y entonces pues eso era complicado y no quería ceder la academia. El caso es que, bueno, empezaron abriendo una categoría para la música latina, que sería lo similar, digamos, parecido a lo que ahora sucede con la categoría que quisieron abrir asiática. Y en esa categoría igual competía la música popular mexicana, igual competía las bachatas colombianas, las cumbias, cualquier tipo de música, que pues a veces no es posible comparar porque aún siendo música latina y en español son géneros diferentes, pero fue el primer chance que hubo, ¿no? En ese tiempo toda la sociedad no se enteraba todo tan rápido y pues eso fue cambiando algunas situaciones. Fíjate, Jess, me quedé pensando en este punto que nos compartes de qué son realmente los Grammys. Creo que románticamente los hemos elevado a este nivel de el Olimpo incuestionable del arte, pero si hacemos a un lado ese romanticismo y lo vemos desde una óptica de estrategia corporativa, al final del día, The Recording Academy, o sea, los Grammy, es una asociación privada. Es una corporación en Estados Unidos que opera con sus propios estatutos, sus comités internos y, por supuesto, con intereses de mercado muy, muy específicos. Entonces, cuando nos preguntamos qué representa ganar para un artista, más allá del aplauso y de que te voten tus pares, siento que es una transacción totalmente comercial. Tener esa etiqueta de ganador del Grammy es un activo de marketing enorme, gigantesco. Es una herramienta que te permite subir tus tarifas para conciertos, asegurar mejores porcentajes en contratos de distribución, pero sobre todo legitimar tu marca dentro del mercado occidental. Digamos que es un intercambio de negocios. La academia te da esa etiqueta de prestigio y el artista a cambio les da rating, tracción en redes sociales, retención de audiencia para sus anunciantes. Siento que entender esto de entrada es importantísimo y es clave porque nos quita de la cabeza la idea de que son los jueces absolutos de la música.
y nos permite verlos como lo que realmente son, una empresa protegiendo su negocio. Y tan negocio es que, digo, y tan estructura organizacional es que inclusive pues tiene su franquicia, ¿no? Digo, Jessy bien nos puede hablar mucho más al respecto de cómo realmente generaron esta franquicia para Latinoamérica llamada Latin Grammy, ¿no? Exacto, Nidia, tienes razón. Pues tiene mucho que ver con que al final de cuentas todo pues es un negocio, son decisiones corporativas de empresas. ¿Y qué pasó cuando empezó la inclusión de categorías latinas? Pues lo que hizo la Academia de los Grammys fue que vendió una franquicia. Dijo, ok, la parte latina está fuerte, pues vamos a vender una franquicia. Y así fue como se creó los Latin Grammy, ¿no? O sea, los Latin Grammy, aunque son como un bracito de los Grammy, en realidad es una franquicia que también funciona de manera independiente. O sea, ellos, digamos que pagan por el uso del nombre, pero se creó una Academia Latina de la Música con músicos latinos de habla hispana, ¿no? Productores y demás, o sea, gente capacitada de la industria, pero creando una academia paralela y por razones de que ya el nombre Grammy ya está muy posicionado y tenía cierta relevancia, pues lo que hicieron fue justamente comprar la franquicia. Y los Latin Grammy, digamos que es una empresa paralela y que otorga los premios pues a los artistas de habla hispana. Como ustedes lo comentan, pues al final, queramos o no, pues sí es una empresa privada que obviamente todos los artistas y la gente que quiere involucrarse y participar, pues debe tener ciertas características, porque tampoco es un premio como nosotros conocemos, ¿no? Sabemos que hay otras que es basado en la popularidad y en los votos de todos los fans, ¿no? Aquí con los Grammys es pues diferente, ¿no? O sea, no es tan fácil poder decir que te vas a ganar un Grammy, pues simplemente porque eres muy famoso. A lo largo de los años, como ya bien lo platicaste, Jessy, creo que ha crecido bastante, ¿no? O sea, ellos empezaron con 28 categorías cuando recién inició la primer premiación y actualmente pues ya están en 94 categorías. Pero ¿qué involucra esto? Es reconocer primero que nada la excelencia artística. Para poder ser candidato a, pues, a obtener un Grammy, pues hay un proceso el cual se debe cumplir para poder participar, ¿verdad? Y son 4 puntos que los trataremos de forma general para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo va. La primer fase es la inscripción. Esto es que pues se hace un registro de la canción o las canciones que se quieren involucrar para participar. Como el primer requisito es que el artista o el grupo debe tener por lo menos la canción grabada. Después viene la revisión técnica. En esta parte, pues ya participa un comité que analiza las obras para, pues, depurar esas listas y, pues, obviamente también involucrarlos en qué categoría o género es en la que van a participar. Después viene la tercera fase, podría decirse como la primera ronda de participación o de votación. Se abre pues una boleta donde los miembros votantes hacen todos sus acotamientos y después ya se van a la fase 4. En esta, obviamente, pues ya se redujo la lista, ya aquí van a sacar a los ganadores y pues es cuando exponen oficialmente. Son entre 10 y 12 artistas que Nominados, participan en la ronda. los nominados. Y justo sumando a eso que comentas, creo que hay una capa extra de la que casi nadie habla, porque rompe un poco la magia del premio, que son las famosas campañas For Your Consideration. Y esto aplica totalmente igual para Grammys, Óscares y Emmys. Fíjense, en el mundo corporativo legal, a esto simplemente le llamamos cabildeo. Afuera tenemos la ilusión de que los votantes están en su casa escuchando todos los discos del año de manera súper imparcial para decidir, pero la realidad es que las disqueras invierten millones de dólares en relaciones públicas, eventos privados y publicidad directa para convencer a ese comité. Las disqueras no solo mandan correos, contratan agencias de relaciones públicas que organizan fiestas privadas, cenas de lujo, eventos exclusivos donde llevan al artista a convivir con los miembros del comité de la academia. El objetivo es cabildear, o sea, hacer labor de convencimiento con mucho dinero de por medio para asegurar votos.
Revistas súper fidedignas de la industria musical y del entretenimiento como Billboard, Rolling Stones o The Hollywood Reporter tienen ediciones enteras y secciones en sus sitios web dedicadas exclusivamente a estas campañas cada año. Por ejemplo, chicas, basta con abrir la edición de Grammy Preview que saca Billboard cada mes de octubre, justo antes de que empiecen las votaciones, que siempre ocurren entre octubre y noviembre. Y de verdad, no importa el año que revisen, van a ver páginas y páginas de anuncios pagados por las disqueras que dicen en mayúsculas "for your consideration", diciéndole a los votantes exactamente en qué casillas marcar el nombre de su artista. Esto es marketing puro, o sea, gana el que tiene el presupuesto para mantener el disco en la cara del comité, literal, durante toda la temporada de votaciones. Y aquí se me viene una pregunta súper interesante. ¿Quiénes son esos famosos votantes? Porque desde afuera tenemos esta idea de que es un jurado supremo y súper objetivo, o que los números del público importan, pero la realidad institucional es otra. Y aquí vamos a informar con claridad. A nivel operativo, los votantes son miembros del Recording Academy. Estamos hablando de un padrón de miles y miles de personas, pero no son gente externa. Son cantantes, productores, compositores, ingenieros de audio y ejecutivos que trabajan activamente en la industria musical estadounidense. Y aquí es donde entra el verdadero problema corporativo. Para ser votante necesitas tener créditos comerciales comprobables y pasar por un proceso de aprobación. Funciona literalmente como un gremio privado o un club súper exclusivo. Si históricamente la gran mayoría de tu membresía ha estado compuesta por productores y creativos estadounidenses angloparlantes y con un perfil muy tradicional, ¿por quién van a votar? Pues por sus colegas, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Fíjate que justo con lo que estás hablando, de lo que estás mencionando, a mí me llamó mucho la atención. Voy a hablar específicamente de los artistas con derecho a voto que son surcoreanos. Voy a citar, por ejemplo, con derecho a voto están las 9 integrantes de Twice, los 8 integrantes de Stray Kids, el cantante, compositor y fundador de JYP Entertainment, que es Park Jin-young, y de su misma empresa, o sea, de JYP Entertainment, está también el CEO, que se llama Jungkook, y él fue también sumado a la academia, pero en el caso de él es un miembro profesional, es decir, que está enfocado a sus actividades de alguna manera relacionadas con el proceso de inscripción y registro. Él es un ejecutivo con membresía, pero sin derecho a voto directo en los premios. Es decir, alrededor de 15,000 miembros son los que votan. Pero como ya se explicó que existen diferentes etapas y fases, quienes están relacionados directamente al proceso de inscripción y registro y que se consideran técnicos o miembros profesionales de las producciones, ya no pueden emitir voto directo en la parte de que ya tienen unos preseleccionados, por así decirlo, o cuando ya se va a hacer la elección de premios. ¿Por qué Park Jin-young sí puede hacerlo? Porque como lo acabas de decir, o sea, él es cantante y además, independientemente de ser el fundador de JYP Entertainment, él es cantante y compositor, o sea, tiene los credenciales y los, digamos así, los atributos o los créditos relativos a esa área musical directa que le dan ese acceso a así emitir el voto. Por eso precisamente los artistas que ya mencioné sí pueden votar hasta la última categoría. También les quiero comentar que existe también un despacho que se llama Deloitte, es un despacho auditor que realiza la parte del conteo de estos votos emitidos, pero dejando muy en claro que esta institución pues no tiene ningún tipo de injerencia ni participación dentro de la Recording Academy en ninguna parte del proceso de votación. Simplemente es un auditor o un contador del proceso del mecanismo de votación dentro de la academia, ¿verdad? También es importante mencionar una pequeña cosa que es sobre el tema de idiomas. Sabemos de que los Grammys originalmente comienzan pues en Estados Unidos y para poder tú entrar en este caso necesitas tener mayormente la canción en inglés o en su mayoría en inglés. Pasa lo contrario en lo que es latinos. Por ejemplo, en la parte de latino anteriormente se utilizaba el mínimo de un 51% de la letra en español, pero actualmente, si no me equivoco, está en 60%. ¿Esto qué significa? Que no pueden ser solo frases cortas, como en plan una parte del coro o una frase utilizada comúnmente en un país,
Y esto también se está replicando en lo que es la categoría asiática. Se está diciendo de que se puede utilizar, en este caso, cualquiera de los idiomas asiáticos, pero a diferencia de los latinos, del Latin Grammy, aquí no hay un uso máximo del inglés. Sin embargo, sí comentan de que va a estar pues a evaluación. ¿Por qué? Porque en caso de que se utilice una estructura pues bilingüe, inglés-coreano, inglés-japonés, inglés-chino, etcétera, si obviamente presentas una canción que el 20% es un idioma asiático y el otro porcentaje es inglés, pues hay la posibilidad que te vayan eliminando, ¿no? Lo mejor sería en este caso tener la mayor parte de la canción en lo que es el idioma asiático. Y como comentó, no hay un porcentaje máximo. Entonces también aquí incide la parte de, como regla, que no se puede utilizar frases pequeñas, o sea, no puedo poner solo mi coro en cualquier idioma asiático y luego todo lo demás en inglés, sino que obligatoriamente tiene que ser partes importantes y fundamentales de la canción. Ahora, también es importante mencionar algo, que es que el mismo Harvey Manson comentó, y es de que tu álbum o tu canción puede estar postulando tanto para la categoría de pop asiático como para los premios de Grammy. Eso sí, hay una regla importante y es de que no pueden ir para la misma categoría. Un ejemplo rápido sería la mejor canción del año en ambos, sino que tendría que o el álbum repartirse, tomemos el ejemplo ahorita de la canción de Swim de BTS, por ejemplo, entonces podría entrar como mejor canción pop asiática del año o como mejor canción pop, uno de los dos, y luego entrar a los Grammys como Arirang, por ejemplo, como mejor álbum. O sea que pueden estar en ambos, sí, pero no pueden estar en la misma categoría. Bueno, después de toda esta información, gracias chicas por orientarnos, ponernos en contexto de los Grammy y de la historia de estos reconocimientos. Hace un par de días o hace unos días, los 7 integrantes de BTS ponen un mensaje en sus historias, en sus respectivos perfiles de Instagram, diciendo lo siguiente, que no van a participar en los Grammy 2027. Eso es parte del mensaje y es una parte muy importante que vamos a estar analizando para que no haya confusiones. Ahora, ¿qué es lo que explican ellos en este mensaje? Ellos explican que desean que la música sea valorada más allá de las divisiones regionales o lingüísticas. Este mensaje que ellos postean es a partir de otro hecho, pues que los Grammy para la edición 2027 abren una nueva categoría que se llama Mejor Interpretación de Música Pop Asiática. Y como ya en algún momento se mencionó, pues esa categoría engloba básicamente a Corea del Sur, Japón y China. Por eso este mensaje de BTS. Yo creo que sería bueno que comentáramos acerca de qué es lo que puede causar el hecho de que los chicos hayan tomado esta decisión de no participar, más bien de no enviar su música para participar dentro de esta premiación. Obviamente las reacciones han sido diversas. No sé, las chicas y tú, les pasó seguramente como a mí que el primer impacto que tuvimos fue como, esta noticia no es verdad. O sea, ¿qué está pasando? Sí. Porque cuando se da el anuncio a principios de año de esta nueva subdivisión, digamos, de los premios, los chicos como que no hicieron ningún aspavientos, o sea, ningún comunicado, nada. Yo siento que ellos quedaron como nosotros ahorita, un poco sorprendidos de que se hicieran este tipo de divisiones, ¿no? Y que este tipo de divisiones, más allá, se da en el momento en el que la industria musical coreana está teniendo un despunte muy grande a partir de BTS. Yo creo que lo que tú acabas de decir, pues no solo ellos tal vez se sorprendieron de que hayan generado esta nueva categoría, tal vez de alguna forma también es como una forma de rechazo de decir, ¿por qué solamente podemos participar en esta categoría? ¿No? Tal vez eso es lo que se podría agregar ahí, pero pues no nos podemos ahondar tanto en eso para no crear la controversia. Sí, claro, porque definitivamente es un tema, lo decíamos al principio del programa, polémico, aunque no nada más podían ellos participar en esta división, sino también en otras clasificaciones, pero
como que fue muy marcado el hecho de que ahora vamos a hacer este premio asiático y yo creo que pensaron que era así como que, wow, gracias por tomarnos en cuenta, ¿no? Como sucedió desafortunadamente con los Grammys latinos, que como Jessica nos explicaba, bueno, aquí ya fue una franquicia, ¿no? Entonces, pues sí, pero efectivamente hubo reacciones de todo tipo, ¿no? Creo que fue tal la sorpresa que inclusive los mismos directivos del Grammy no supieron cómo responder ante este post que pusieron los chicos al mismo tiempo, todos con el mismo mensaje. Sí, exacto, Jania. Este director ejecutivo de la Recording Academy, que es Harvey Mason Jr., recuerden que ellos son la institución que están detrás de los Grammy. Él respondió que lamentaba la decisión de BTS, pero que la respetaba y sostuvo, bueno, ahí empezó a defender evidentemente esta nueva categoría y dijo que busca ampliar el reconocimiento, no limitarlo. También aclaró que una canción elegible para una categoría especializada, como dicen ustedes, puede continuar siendo considerada en campos generales. Bueno, evidentemente, chicas, pues él iba a defender a los Grammy, ¿no? Y esta decisión de esta nueva categoría. Y es precisamente lo que estabas explicando y que vamos a comentar. A ver, ahora sí que, chicas, ¿ustedes creen que esta postura y este mensaje, por supuesto, el mensaje de BTS, es una protesta? ¿Hay una declaración de principios de BTS? ¿Por qué? ¿Desde dónde? ¿Es una estrategia? Y además, ¿esto es verdaderamente un precedente? De eso sería muy interesante conversar y saber la opinión de todos ustedes. Yo digo que sí, sin duda, es un precedente, no porque ningún otro artista lo haya hecho. Sabemos que ha habido otros cantantes que han decidido tampoco participar en los Grammys. Repito, yo siento que es en el momento en el que ellos vieron que este disco nuevo de Ariran, fíjense que quiero hacer como un paréntesis, estaba viendo la opinión de Tian García. Tian García es un productor musical que habla mucho acerca de los chicos, que de hecho nosotros lo entrevistamos, que sabe muchísimo de música. Pero él dice que, por ejemplo, ahorita en Ariran es un disco que está para llevarse todos los premios. Entonces él cree que sí, definitivamente, pues era bueno, vamos a ponerle amenaza así, entre comillas, una amenaza para estos premios que, como hemos venido diciendo, bajo todo el contexto que ya se comentó, que es un premio de gringos para gringos. O sea, la verdad es que siempre ha sido así. Entonces, es un precedente por el momento histórico, digamos, que se está viviendo bajo el disco de Ariran, en donde reúne muchos de los puntos que son necesarios para obtener el premio. Yo creo que lo más rescatable es empezar, o lo más destacable es empezar diciendo que BTS no está exigiendo nada, ni está intentando impedir que otros artistas participen. O sea, simplemente decidieron no enviar su trabajo porque no están de acuerdo con esa categoría o porque no están de acuerdo con las políticas. En general, en general, ellos están tomando la decisión de no enviar el trabajo. Esto es lo remarcable, ¿no? Aún así, la reacción de las personas encargadas de los Grammy, como ya nos comentó Dubia, pues sí han dejado en claro que, pues, de alguna manera no saben cómo manejar que el grupo asiático con mayor impacto pues haya rechazado públicamente una participación de estos premios. A mí me gustaría resaltar mucho también la reacción dada por esta ejecutiva, que no sé si algunos de ustedes la alcanzaron a ver antes de que ella pusiera en privado su cuenta. Yo sí lo alcancé a ver en sus historias. Esta ejecutiva que se llama Sina Koda, que es una de las impulsoras de la creación de la categoría Best Asian Pop dentro de los Grammy. Y ella compartió en una serie de historias de Instagram, bueno, después de la publicación de los chicos y después de la entrevista de los comentarios dados por el CEO de los Grammy, hizo una publicación dentro de sus historias muy larga, o sea, es mucho, mucho texto, pero me quedo yo con este párrafo a resaltar que dice: sentimos que uno de los artistas asiáticos más importantes rechazó este esfuerzo. Antes de eso había hablado de cómo se había requerido mucho esfuerzo para darle una más visibilidad y promover la participación de más artistas asiáticos. Dice, sentimos que uno de los artistas asiáticos más importantes rechazó este esfuerzo y me entristece profundamente que no haya existido una conversación privada para comprender cuál era realmente el propósito de esta iniciativa y dialogar al respecto, en lugar de tomar una decisión tan contundente que terminó generando aún más atención mediática.
llama mucho la atención porque, como ya lo comentamos, pues pareciera que pues la reacción se salió un poco, la reacción por parte de la institución de los Grammys, pues se salió un poco de control, no supieron cómo manejarlo, y después de esto, pues ella pone en privado su cuenta pública porque cabe destacar que ella es vicepresidenta de marketing en Universal Music Enterprises. De hecho, ese es el cargo que ella ostenta en su perfil de LinkedIn. Y bueno, ya se sabe que Universal Music Enterprises sí tiene una alianza comercial con Hive. Entonces, yo no sé si a lo mejor fue una sobrereacción de parte de los directivos del Grammy, y que ahora ya están tratando de reacomodar esa reacción inicial a las publicaciones de los chicos en sus redes, ¿verdad? ¿Y saben qué? Personalmente, cuando leí el mensaje, mi primera reacción fue de, ¿y ahora qué está pasando? Pero ya más tranquila, leyendo bien el mensaje y analizando las reacciones, muchas veces desde afuera queremos verlo como una protesta emocional y, ¿por qué no?, hasta un berrinche del grupo. Pero si nos ponemos a pensar si esto es una protesta o una estrategia, la verdad es que lo veo 100% como una estrategia maestra de negocios y una declaración de principios brutal. Cuando ellos publican que la música debe valorarse por su calidad y no ser dividida por región o idioma, a nivel de relaciones públicas es un mensaje impecable. Pero a nivel corporativo, lo que están haciendo es blindar su marca. Arirang es un producto de altísimo valor comercial y técnico. Si BTS acepta que los arrinconen en esta nueva categoría de pop asiático, comercialmente estarían aceptando devaluar su propio producto, ¿no? Estarían aceptando jugar en una liga periférica, y un corporativo de tamaño no va a permitir que su activo principal pierda posicionamiento frente a la industria occidental. Y luego, como comentabas, Dubia, ves la respuesta de Harvey Mansell cuando el CEO de la academia sale casi de inmediato a decir que la categoría busca ampliar el reconocimiento y no excluir. A eso en el mundo de los negocios se le llama control de daños. Entonces, ¿es un precedente? Totalmente sí. Y le acaban de enseñar a toda la industria que cuando ya tienes el apalancamiento, las ventas y a tu consumidor respaldándote, no tienes por qué validar un sistema cuyas reglas están diseñadas desde el origen para que no ganes en las categorías principales. Y bueno, BTS está marcando cómo se negocia el poder desde la cima. Comparto la opinión, y además es importante mencionar que también es un precedente por el cómo comunican esto. Fue simple, corto, e incluso no hubo un comunicado oficial que ellos sacaron, en este caso con Hype. Todo fue a través de sus redes sociales. Y es importante decir que, hablando netamente de BTS, la forma en que han mostrado que no van a participar en esta edición de los Grammy, porque, repito, ellos han mencionado esta edición, o sea, no sabemos si en un futuro ellos se animen de nuevo, ¿no? Fue de una manera sencilla, muy diferente a otros artistas que, como sabemos, han tenido pues polémicas grandes. Por ejemplo, si hablamos del 2021, en la época de la pandemia, artistas como The Weeknd sí tuvieron polémicas grandes, al punto de mencionar que para él los Grammys eran corruptos. E incluso otros artistas también llegaron a mencionar que se había roto lo que es la comunicación entre el artista y la organización, lo que hace que básicamente ellos no puedan confiar y decidan no enviar sus álbumes, ¿no? Como bien mencionas, Mariana, pues ha habido artistas que sí han tenido, pues de forma más abierta, a lo mejor ya a nivel más de discusión, ¿no? O de debate acerca de pues esta crítica a los Grammys cuando no han sido tomados en cuenta, y que pues ellos han hecho alusión también a su éxito comercial, a la influencia cultural, pero no han sido tomados en cuenta en los Grammys, ¿no? Y hay algunos otros que también ha habido un caso similar, ¿no es cierto, Dubia? Así es, fíjate que hoy por hoy, pues bueno, el tema que nos trae, pues es esta dimisión de participar en la edición 2027 de los Grammy de BTS. Pero también hay un precedente de otros artistas que pues no han estado de acuerdo en estos procesos de este galardón, ¿no? Este reconocimiento de especialistas o pares a los músicos o creadores en el mundo de la música. Está, por ejemplo, Frank Ocean,
que en el 2017 no presentó, por ejemplo, su material de Blondie ni de Endless. Y bueno, ya se mencionaba anteriormente a The Weeknd, que dejó de presentar su música precisamente después de quedar completamente fuera de las nominaciones de 2021. Además, ahorita estoy recordando que también Drake retiró 2 nominaciones también en 2021. Estos serían algunos de los casos y antecedentes que demuestran que la no participación puede utilizarse como una forma de cuestionamiento institucional, a final de cuentas, ¿no? Es correcto, ¿no? Creo que, como tú dices, bien queda como un cuestionamiento, pues, a nivel público y que pone, pues, de manifiesto muchas de las cosas que suceden, ¿no? Con estos premios. Pero, ¿qué les parece si nos vamos hablando un poquito en específico de Arirang, ¿no? Arirang, que pues es un material que se esperaba por muchos lados y por muchas personas de la industria, por la élite de la industria, que pues entrara en participación en esta cuestión de los Grammys. Porque no sé si se acuerdan que uno de los puntos principales es que cuando se iba a lanzar Arirang, cuando estábamos todavía antes del comeback, cuando lanzaron la lista de canciones que iba a haber, en la lista de canciones venían mencionados un montón de gente que es muy importante dentro de la industria, ¿no? Desde compositores, productores, ingenieros que estuvieron ahí, o sea, se estuvieron mencionando previamente y sus nombres ya aparecían en créditos, cosa que no es común o no ha sido común en discos de BTS. Obviamente, desde el primer disco, desde el primer álbum, pues los chicos han colaborado con una serie de personas importantes dentro del medio, de varias formas. Pero pues esto siempre ha quedado en los créditos de las canciones, que cuando uno tiene curiosidad, pues se mete y busca los créditos, pero no se habían hecho públicos de tal manera, ¿no? En este caso, en el álbum Arirang en especial, sí se hicieron públicos antes del comeback. Y esto obviamente pues pone al reflector sobre el disco también, porque varios de estas personas que colaboraron con ellos como productores, compositores, músicos, ingenieros y demás, varios de ellos incluso han sido ganadores de Grammys en otras ocasiones. Entonces, pues eso daba la luz de que el álbum iba enfilado hacia pues participar en los Grammys y obviamente a postular, ¿no? Pues ahora con el anuncio, con este mensaje que hicieron los chicos a través de su cuenta, ¿verdad? De sus cuentas personales de Instagram, pues una de las cosas que no sabemos es que obviamente representa para estos colaboradores también que el álbum no se ha postulado. Una de las cosas que conversábamos es que obviamente esta decisión pues no se tomó tan aleatoriamente y fue así tan impulsiva y, oigan, ¿cómo ven? ¿Participamos? No, pues no participamos, órale, pónganse su historia. Obviamente no. Tuvo que haber sido una decisión consensuada y platicada, primero entre los 7, después con su empresa y después con todas estas personas que forman parte de Arirang y que han trabajado con ellos. Tuvieron que haberles expuesto la postura y el por qué y cómo, para que pues estas personas pues también tuvieron que estar de acuerdo de alguna forma, ¿no? Muchos de ellos que son parte de la academia y que incluso han ganado Grammys, el que este mensaje haya sido publicado así, pues nos da cierta luz de que ellos de alguna manera pues están de acuerdo o dijeron, pues sí, o sea, entendemos cuáles son sus puntos, adelante, ¿no? Háganlo. Y como mencionaron también hace ratito, el mensaje tal cual, pues está muy estructurado. Seguramente intervino un departamento de relaciones públicas de Hagan. Lo vamos a decir de esta forma, se va a decir de esta forma, porque si es una declaración de valores y principios contra esta categoría, pero al mismo tiempo están dejando la puerta abierta hacia la academia y hacia los Grammys. ¿Ustedes qué creen que pues esta conversación a dónde puede llegar dentro de la industria? Ante la postura establecida por BTS, pues hubo muchísimas reacciones diferentes dentro de las diferentes industrias, valga la redundancia, dentro de las diferentes industrias del entretenimiento en general en Corea. Incluso me llamó mucho la atención que Tablo, el músico de Epic High, republicara la publicación de Arem con la frase Arirang y el signo de mayor que Grammy en sus redes sociales. De hecho, esta publicación se vio reflejada en la crónica de la revista starnewskorea.com, ahí lo pueden encontrar. También la directora de K-Pop Demon Hunters en Netflix, Maggie Kang, esta cineasta es canadiense coreana, y ella compartió también públicamente el comunicado y le añadió emoticonos de aplausos como en señal de respaldo. Y otro de los que también llamaron mucho la atención es Mike Will Made It,
es un reconocido productor estadounidense. Este productor ya había trabajado antes con BTS y publicó el mensaje así muy simple, BTS Aliens, en sus redes sociales, en apoyo a la postura de la agrupación, ¿no? Y de verdad me parece súper interesante que el señor Chung Tae-yong, vicepresidente de Hyundai Car, él establece su cuestionamiento duramente sobre la división lingüística de los premios. Y él textualmente dice, es la primera vez que veo que la música se clasifica por el idioma. Sería como decir que las óperas de Wagner y Verdi son disciplinas distintas tan solo por estar en idiomas diferentes. Y digo, pues prácticamente, pues tiene toda la razón, ¿verdad? Otra de las posturas interesantes es del crítico Lim Jin-mo, quien es un comentarista habitual de la ceremonia de los Grammys en Corea del Sur. Y él decía que los Grammy pues están argumentando que la recién creada categoría promueve la diversidad y en realidad es apreciado como un intento defensivo y en cierto modo una forma de aislamiento del K-pop en una categoría periférica, con el fin de proteger los privilegios de la música mainstream. Y bueno, esta persona no es cualquiera, ¿verdad? Y estamos hablando de un popular crítico musical y él participa activamente en varios canales de análisis cultural y musical en Corea del Sur y es el fundador de el sitio web izm.co.kr y ahí pueden ver este portal de crítica musical y reseñas de discos y en general del género del pop más célebre en Corea del Sur. Entonces, son posturas interesantes. Pues sí, realmente creo que obviamente pues en el lado asiático, en el mundo asiático, pues ha habido una repercusión también más fuerte y más pronunciaciones, pues porque esta decisión de BTS y desde la mención de la categoría por los Grammys, pues les llega, ¿no? Más directamente a todos ellos. Si hablamos de productores musicales, podemos hablar de Derek Mitchell, también conocido como Sleep Diz, que él ya salió en este caso a dar su postura, lo comentó en un live, que dice que básicamente que este tipo de sacrificios que ha hecho en este caso los BTS se hacen o se realizan cuando ya tienes un nivel tan alto que bueno, no hay nada más que pueda estar por encima de lo que tú estás. Eso es básicamente lo que él comenta. Fíjense que la artista china independiente XT, que ella es votante de los Grammys, había anunciado, bueno, salió en defensa obviamente del pronunciamiento de los chicos sobre la categoría de pop asiático en sus redes. Y ella comenta que ella es miembro votante de la academia desde el 2024 y que se quedó impactada al ver que esta categoría fue aprobada sin antes haber tenido una conversación con la comunidad artística asiática fuera de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues ni siquiera ellos realmente sabían que esto iba a suceder, ¿no? Y sumando a esto que comentan, chicas, hay un detalle contractual del que nadie está hablando allá afuera. En esta industria, cuando contratas a productores e ingenieros de ese nivel élite, sus contratos suelen tener cláusulas de bonificación por premios. Es decir, ellos cobran un bono millonario extra si el disco que produjeron recibe una nominación o gana el Grammy. Entonces me pongo a pensar, para que BTS haya decidido no postular el disco, cancelando esa posibilidad de bono para su equipo, tuvo que haber un blindaje legal previo o renegociaron esos contratos desde el principio, avisándoles que no iban a someterse a la academia, o las regalías puras por el volumen de ventas globales de Arirang son tan grandes que a estos productores top les resulta financieramente mucho más rentable trabajar con BTS que perseguir el trofeo estadounidense. Sea cual sea el escenario, demuestra solo una cosa, que el poder de la negociación ya cambió de lado totalmente. El dinero pesado ya no está en complacer al comité, sino está en asociarte con la marca correcta, ¿no? Esto de luchar y de decir que no están de acuerdo con la forma en la que muchas veces la música es presentada o es, como decimos, no sé, se cataloga de diferentes formas. Ellos siempre lo han protestado, o sea, siempre han estado en contra. Acuérdense que al principio ellos decían, por ejemplo, ¿no? Lo difícil que fue entrar en un mercado occidental cantando en coreano. Creo que se vuelve una situación coherente con lo que ellos han venido desde sus inicios proponiendo, ¿no? Proponiendo de que la música no debe de tener, por supuesto, ninguna diferencia ni de idioma, ni de lugar, ni nada. Sí siento yo que va a ser un punto de quiebre
en cuestión de esto de los premios por todo lo que implica, ¿no? Esta Angie nos dio una explicación que me encantó porque tocó este punto, no más allá del punto artístico, musical, espectáculo. Al final de cuentas, todo este tipo de cosas son un negocio. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Nosotros adoramos a los chicos, pero al final de cuentas esto es un negocio. Entonces, Y así ellos como ella lo están haciendo un explica. trabajo, claro. Claro, ajá. Y a lo mejor para Army a veces el decir esto le duele el reconocerlo, pero pues ellos, o sea, trabajan, es un trabajo, ¿no? Cantan porque es su trabajo, ¿no? Hacen lo que Exacto, hacen es cantan porque es su porque es su trabajo. trabajo y al final de cuentas, pues ellos deciden qué hacer con su trabajo. Entonces yo creo que aquí lo interesante de todo esto es el hecho de que los chicos siguen siendo coherentes con sus principios. Y lo comentaba hace rato, ¿no? Cuando se da este anuncio, no hay una muestra, digamos, muy visible de lo que ellos pensaban o sentían. Creo que ellos estuvieron de una u otra manera esperando el momento en el que dan este anuncio, en el que dan este mensaje, porque definitivamente era obvio que el hecho de dividir, de hacer una división, pues iba encaminada, quieran o no, y digan lo que digan, y ahora digan los organizadores del Grammy y todo, iba encaminada a no mezclar, pues, los premios de los gringos con los demás. O sea, se oye muy feo, pero es la verdad. Creo que las cosas han cambiado mucho también, pues a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos comentado? Durante mucho tiempo los Grammys fue una institución importante y relevante porque pues la gente aspiraba a eso porque también les significaba un valor curricular, un ingreso económico más alto, una posición más alta dentro de la industria, no solo de la industria musical, sino a nivel comercial también. Pero pues ahora las instituciones como tal pues han perdido mucho ese peso, también debido pues a la cuestión esta de cómo se maneja la popularidad de un artista y el acercamiento con su público, pues de una manera, gracias a la tecnología y a muchas otras cosas, mucho más directa, ¿no? Obviamente, como mencionaba Angie, pues en este caso, este anuncio, como decíamos, o sea, sí tuvieron que haberlo consensuado antes. BTS, pues en sus valores y en su forma de ser y en la congruencia con la que siempre han actuado, pero también están conscientes de que ellos forman parte de un sistema y que ese sistema pues está sostenido por partes contractuales y partes de negocio, ¿no? Por eso, pues yo creo que sí, definitivamente esta gente de élite tuvo que haberlo sabido antes y tuvo que haber dicho, ok, lo apoyamos, háganlo, para que no tuvieran después un conflicto contractual con estas personas, ¿no? Pero obviamente ellos también, siendo parte de la academia y como parte del sistema, saben también que ahora pues las cosas se mueven diferente, ¿no? Diferente, y porque las cosas a lo mejor no hayan tenido una lógica del manejo antes, esta cuestión de los sistemas, de los corporativos y demás, sino porque realmente, pues, el ritmo de vida actual, ¿no? Y el ritmo de la comunicación, del manejo y todo, hoy en día, pues ya no depende de una institución, ¿no? Ya ese tiempo ha pasado y obviamente eso ha provocado también que cualquier institución, como es los Grammys, pues vayan perdiendo el peso que tenían en algún momento dado, ¿no? En cuanto a la parte asiática, pues no todos los grupos están al nivel de BTS, ni todos los grupos les conviene decir yo no voy, Exacto. ¿no? Por eso Porque yo creo que apenas están podría ser abriendo un como un camino. efecto, o sea, al hablar de efecto Exacto, dominó, va a tocar diferentes puntos, porque además hay muchos grupos asiáticos que sí quieren participar. O sea, Sí, que sí, para sí, sí, ellos sí. es una plataforma, ¿no? Es un claro, escaparate. por el nivel, el Exactamente. lugar donde están, claro, Sí. Ajá, ¿no? exacto. Ujú. Pero bueno, ¿qué les parece la reacción de ARMY, no? Ahora sí, enfocándonos ya directamente en el fandom. Sabemos que el fandom, pues, normalmente tendemos a pronunciarnos también de alguna manera. Obviamente siempre en apoyo a BTS y a veces tomamos el lado positivo, digamos el ejemplo de ellos, y a veces, pues, nos dejamos ir un poquito por la víscera y la situación. En este caso, obviamente, entre las reacciones que hemos visto de ARMY, pues es la de la mayoría del fandom que los apoya y que han propuesto, ¿no? Poner hashtags de apoyo, incrementar el streaming, ¿no? Incrementar la visibilidad de sus videos, eso, con la intención de, pues, de darles a conocer nuestro apoyo, pero también, pues, hay un grupo por ahí de ARMYs que, pues, se quieren ir directamente a atacar, pues, a las decisiones, básicamente, de los Grammys, ¿no? Ir a poner, pues, como
como una cuestión de crítica y de rechazo. ¿Ustedes qué piensan al respecto de esto? Muchas veces Army toma acciones y a veces reacciones. Y de repente tiene unas reacciones que creo que no son muy pensadas, simplemente basándose en lo que, en la emoción del momento, y muchas veces sin ni siquiera ver las consecuencias que puede tener el hecho de que vayan y quieran tirar las cuentas del de sus cuentas oficiales del Grammy. Yo creo que aquí las ARMYs, no puedo decir que las verdaderas ARMYs, porque bueno, sería demasiado decir eso, pero creo que muchas de ellas lo hacen como tú decías, Jessica, de una manera positiva, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se logró en más de 40 países que Aliens haya quedado en primer lugar. Entonces, yo creo que esas son las acciones que Army debe de tomar. Hacer stream, dejar comentarios positivos para los chicos, los hashtags de apoyo, porque sí siento que de repente, sí, como que les gana esta parte totalmente subjetiva de no pensar las consecuencias que puede traer el hecho de este apoyo, pues yo digo que no viene encaminado. Y realmente creo que en general a todas en el momento nos causó demasiada sorpresa, ¿no? Leímos ese mensaje y creo yo que incluso algunas hasta gritaron y dijeron bravo, ¿no? Porque es algo que desde hace mucho tiempo, pues, Army ha considerado que, pues, realmente no valoran o no han valorado el trabajo de los chicos. Pero si bien, lo vemos de nuestro lado o viéndolo como un poco más ya analítico o al menos lo que nosotras, hemos platicado es que para nosotras no solo es el hecho de atacar, ¿no? Porque sí, incluso he visto publicaciones que dicen, el día de los Grammys vamos a ir y nos vamos a poner ahí en la entrada y vamos a hacer ahí con pancartas y vamos a hacer una manifestación. Creo que pues esta decisión de los chicos va más allá de lo que ellos quisieran provocar en nosotras, ¿no? Creo que lo que ellos menos quieren es que nosotras hagamos tanta bulla o tanto relajo con respecto a esta decisión. Realmente, pues el grupo priorizó su integridad artística y por eso fue que envió el mensaje, ¿no? Hay quienes sí lamentaron la decisión de decir, pues bueno, sí, consideramos que el grupo podría llegar a ganar no solo un premio, sino varios. Y hay quienes están del otro lado, ¿no? De donde decir qué bueno que lo hicieron, los Grammys no merecen a BTS y demás. Creo que es un debate muy amplio y obviamente no todas vamos a estar caminando hacia el mismo lado ni el mismo canal, pero yo creo que esto está muy fuerte ahorita y poco a poco va a ir agarrando su rumbo y esperemos que eso también ayude a que se calme un poco todo este furor. Chicas, no solamente las que estamos aquí, sino las que nos hacen del honor de escuchar este podcast. A ver, Army puede expresar, por supuesto, opiniones, explicar por qué la categoría genera incomodidad, por supuesto, compartir fuentes y respaldar la decisión de BTS. También pueden decidir no ver la ceremonia o concentrarse en escuchar y difundir la música del grupo, así como lo mencionó Hania. Ahora bien, ¿qué no deberíamos hacer? Porque a final de cuentas, pues más bien mancharía la imagen del fandom. O sea, vaya, creo que la postura no es un ataque en contra ni de Harvey Mason Jr., ni de empleados de la academia, ni artistas nominados, tampoco a otros grupos asiáticos que decidan participar en esta nueva categoría. Y pues obviamente tampoco a los fandoms que decidan apoyar a esta categoría que mencionamos, ¿no? De verdad, ¿qué se gana? O sea, ¿qué se gana con una funa, como decimos, ¿no? La verdad es que no existe evidencia, chicas, de que el hostigamiento digital consiga reformas sostenibles. O sea, no va a cambiar. Si tú te dedicas solamente a atacar y funar, realmente eso es garantía de que vaya a haber una reforma sostenible en los procesos del Grammy y en específico de esta nueva categoría. Vaya, incluso yo creo que hacer esto puede desviar la conversación, esto es,
perjudica la imagen del fandom, o sea, de las ARMYs, y permite que el debate deje de centrarse en la clasificación musical para centrarse en el comportamiento de las fans. O sea, le cambias de estrategia. Además, también recordemos que dentro de las normas de Weverse, que es el medio oficial de los artistas que maneja tanto BitHit como Hype en general, pues rechazan la difusión de información falsa, por una parte. Los insultos, la intimidación, la discriminación y las acusaciones sin pruebas. También BitHit ha pedido repetidamente una cultura de fandom madura. Por favor, demostrémoslo. O sea, tomemos decisiones y emprendamos acciones responsables. Informarse, citar fuentes, debatir con respeto, chicas, no hostigar a otros artistas y, por supuesto, permitir que la postura expresada por BTS hable por sí misma. No le pongamos palabras de más al mensaje puro y llano de los chicos. No asumamos cosas que ellos no están diciendo, no plasmaron. No entremos en ese tipo de comentarios y menos en las redes sociales. Menos. Eso es lo que creo que debemos evitar. El papel de la prensa ha tenido mucho que ver porque la forma y el tono en que están manejando las notas también han servido como combustible para el fuego arrasador que se aventó ARMY en sus reacciones. Inclusive, digo, perdón que sea un poco disruptiva porque hemos estado bastante serias sobre el tema, pero también los Grammys no ayudan, o sea, arrojaron hierba seca sobre un fuego ya encendido al borrar las presentaciones de BTS de la página oficial, lo que eran las presentaciones emblemáticas de Dynamite y Butter, que dejaron de estar disponibles en el portal oficial de los Grammys, o sea, Grammy.com, y también en su canal oficial de YouTube. Esta primera reacción fue cubierta por los medios anglosajones y los medios internacionales, curiosamente, tanto de medios de entretenimiento como portales de estilo de vida. De hecho, los primeros dos portales digitales en cubrir la noticia señalando esta observación fueron Paradise Magazine y India.com. Y de la prensa surcoreana internacional ellos reaccionaron un poquito más tarde, unas horas más tarde, y los medios surcoreanos principales fueron el Korea Yonhap Daily y algunas otras agencias de noticias internacionales, que además de comenzar a reportar el hecho, este medio que ya les mencioné, hace una consulta directa de la postura a la Recording Academy, frente a si se trataba de una remoción deliberada o un fallo técnico. Y ante este cuestionamiento, pues no ha habido una postura ni una respuesta oficial de la Recording Academy. No o sea, los Grammys no se han pronunciado al respecto. Y también la postura de la revista Forbes en su sitio digital, que textualmente cita así: BTS continuará con su tour y lanzando música, y los fans continuarán apoyándolos incondicionalmente, independientemente del reconocimiento del Grammy. Quizás algún día la academia les dé el reconocimiento que merecen, pero a medida que BTS sigue batiendo récords y los Grammy continúan perdiendo relevancia, la pregunta es, ¿quién necesita realmente a quién? Y sinceramente me parece que esta postura es bastante interesante, concuerdo mucho con Forbes. Finalmente, el talento no tiene idioma, nacionalidad, ni necesita validarse en inglés o con algún premio en específico para tener valor. Se sabe que no todo lo extraordinario nace en Estados Unidos y es momento de que veamos a los artistas como son, músicos. Muchos artistas de toda Asia merecen ser reconocidos y respetados exactamente por eso, por ser músicos. Y no importar que si son angloparlantes, asiáticos o cualquier otra categoría aparte. En lugar de eso, pues lo importante es reconocerlos en igualdad de condiciones. Y yo creo que la verdadera pregunta es, o el verdadero enfoque debería ser, ¿por qué se da la decisión de los Grammy de crear esta categoría? Sin entrar en la discusión de quién tiene derecho a actuar de tal o cual forma frente a esta situación. Y bueno, chicas, pues ya con toda esta reflexión y con todo lo que hemos venido platicando, creo que pues tal vez ya pues la pregunta ya no sería quién ganó el premio más importante, sino quién logró dejar una huella en la música y en la vida de millones de personas. Tal vez esta reflexión nos ayudaría a entender un poco más qué es más importante. Ahora bien, por un lado está el apoyo total de ARMY a la decisión y por el otro, este luto de quienes lamentan que el grupo renuncie a la posibilidad de ganar. Y a nivel de comportamiento es súper lógico. Nos condicionaron por décadas a creer que ese trofeo es la validación máxima. Es normal que haya un proceso de soltar esa idea. Pero si llevamos esto al terreno de las relaciones públicas
y respondemos a la pregunta de si ARMY debe organizar una funa o un ataque el día de la ceremonia, la respuesta más inteligente es un rotundo no. Si lo analizamos fríamente, ¿cuál es el modelo de negocio de los Grammys ese día? La economía de la atención. A la televisora y a los patrocinadores no les importa si los haces trending topic mundial, porque los amas o porque los odias. El algoritmo de las redes sociales no distingue sentimientos, solo registra volumen de interacciones. Si ARMY lanza un ataque masivo, le está regalando a la academia exactamente lo que necesita: tráfico, relevancia y la métrica de que el mundo entero está hablando de su evento. Una funa simplemente capitaliza su transmisión. Y al final del día, si quitamos el drama, aquí no hay héroes ni villanos. Solo vemos a dos grandes defendiendo sus intereses. Los Grammys están haciendo lo lógico, proteger su modelo de negocio histórico y su mercado local. Y BTS está haciendo exactamente lo mismo, blindar el valor de su marca a nivel global. No es un pleito personal, es pura estrategia de ambos lados. Y debemos entender que las dos posturas son válidas, cada una desde su trinchera, y eso es lo que nos permite ver todo esto con la cabeza fría. Y bueno, pues creo que después de este programa, que pues ha estado intenso con un montón de información, les queremos recordar nuestras redes sociales, están en la cajita de la descripción para que nos puedan seguir y ver nuestro contenido. Esperamos que les guste, que les llame la atención y que también pues ustedes nos compartan sus opiniones, ¿verdad? Recordemos que la revista de TAE, pues lo que queremos es ponerles toda la información completa y más objetiva en la mesa, porque a fin de cuentas, pues la mejor opinión la tienen cada uno de ustedes. Entonces esperamos escucharlos en la próxima y recuerden que la revista de Taehyung siempre, siempre, siempre abriendo caminos. Hasta la próxima. La revista de Taehyung siempre abriendo caminos.